Un nuevo bloque en Bravo News para hacernos un planteo que viene de la mano de los resultados que conocimos la semana pasada del censo 2022. Resultados tardíos con algunas cuestiones que empiezan a poner sobre la mesa y en escena temas que habrá que debatir por lo menos. ¿Qué pasa con las bancas en el Congreso, Javi? Así es, porque el Centro de Investigación para la Calidad Democrática hizo un estudio para tratar de proyectar si se respetara la distribución geográfica que demostró el censo, ¿sí? Con algunos crecimientos demográficos, con otras caídas. Bueno, ¿cómo tendría que ser la distribución en diputados? Y dio algunos resultados sorprendentes, de los cuales simplemente como para abrir la conclusión decimos, ha caído la representación que debería tener la ciudad, aumentaría la participación de otras fuerzas federales, lo que haría quizás más equitativo todo esto. Pero para hablar del tema, para analizarlo, estamos en comunicación con Facundo Cruz. Él es politólogo, es integrante de la CICAD. Facu, muchas gracias por tu tiempo. Aquí Lorena Toso, Javier Borelli, te saludamos. ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Lorena, Javi. Muchas gracias por el contacto. Un placer conversar con ustedes. Igualmente. Bien, Facu, a ver, lo primero que te queremos preguntar tiene que ver con este estudio. Ustedes estuvieron revisando un poco cuáles son las características. Pensá que del otro lado tenemos a alguien que no conoce cómo funciona esto de la distribución de las bancas. ¿Cómo es efectivamente el sistema que regula cuántos representantes tiene cada provincia y cómo cambiaría si tomamos en cuenta este censo? ¿Facundo? Ay, ¿se nos cortó? Uy, justito. No te puedo creer. Bueno, algunos datitos como para ir contando más o menos y empezar a meternos en el tema. Desde 1983 que no cambia esta distribución y por lo tanto, con un país que ha crecido a lo largo de los últimos 40 años, uno empieza a plantearse, bueno, ¿el Congreso tiene que seguir teniendo la misma cantidad de diputados que tiene hoy o tiene que haber mayor cantidad de bancas para que puedan representar correctamente a las provincias? O a la inversa, ¿tiene que haber dentro de la misma cantidad de bancas una distribución distinta? ¿No? Bueno, hay que tomar en cuenta también, esto lo íbamos a hablar con Facundo, que las leyes que hoy regulan la cantidad y la distribución de las bancas fueron sancionadas en ambos casos por gobiernos militares. Sí. Estamos hablando de Lanusse por un lado y finalmente Viñone durante la última dictadura militar. Como bien dice Lore, no se modificó desde entonces. Y hay criterios que tienen que ver con la proporcionalidad, cuánta gente vive en cada distrito, pero también hay otra herramienta que busca compensar, que es bueno, con un mínimo o con un plus de 3 bancas. Ese es el tema del mínimo, es uno de los debates, ¿no? Digo, es uno de los debates. Es uno de los grandes Creo debates. que ahí Facundo está de regreso. Recién, Facundo, ¿estás ahí? Sí, acá ya volví. Ahí va, ahora sí. Bueno, a ver, tratábamos de recomponer entre nosotros un poco los criterios que determinan la distribución del Congreso y te quería preguntar a partir de eso, ¿qué es lo que ustedes han encontrado y cómo podría modificarse a partir del último censo? Bien. Bueno, el documento que lo escribimos junto con Tomás Aguirre y Mariana Mañasco, que bueno, entre los tres integramos CICAD, lo que hicimos fue lo que se suele hacer cada 10 años, que es aplicar lo que dice la legislación y la Constitución Nacional, que es actualizar cuántas bancas le toca a cada provincia para la Cámara de Diputados. Para el Senado son todas iguales, todas tienen 3 bancas. Pero para la Cámara de Diputados, lo que dice la Constitución, que marca un principio general y la legislación después baja y lo hace operativo, establece que tiene que ser proporcionada a la población que vive en cada una de las provincias. Claro. Esto significa que durante en varias oportunidades, a lo largo de nuestra historia, se ha ido actualizando el número de bancas por provincia, consecuentemente el número total de bancas en la Cámara de Diputados, pero desde el 83 hasta la fecha no se modifica. De hecho, la última modificación es Tierra del Fuego, cuando se provincializa en el 91, deja de tener 2 bancas que tenía como territorio nacional y pasa a tener el mínimo de 5 que dice la ley. Pero fue el único cambio, el último cambio reciente. Pero si no, desde el 83 no ha cambiado. Facundo, en esa lógica que vos planteás, el ideal, o digamos, siguiendo la ley o buscando algún tipo de modificación que pueda tener como resultado la representación real en la Cámara de Diputados, ¿habría que habilitar mayor cantidad de bancas o habría que distribuir de manera diferente las ya existentes? Bueno, en realidad habría que aumentar la cantidad de bancas, porque si vos hoy comparás la Cámara de Diputados con otros congresos, otros parlamentos en el mundo, tenemos una cantidad de legisladores, de diputados nacionales menor en relación a la cantidad de habitantes que hay. Ahí hay un cálculo que es extremadamente politológico para esta hora del martes, pero que establece una relación óptima entre cuántos habitantes viven en un país y cuánto tendría que tener su Congreso. Y nosotros estamos
unas 100 bancas por debajo de esa relación. O sea, tenemos que tener 100 bancas más para que el Congreso, no comparado con otros países, tenga una relación óptima, se dice. Claro, difícil imaginarse eso en estos contextos de austeridad, donde uno de los candidatos hace campaña diciendo que hay que cortar el gasto de la política. Pero por supuesto, las necesidades de un país no tienen los mismos tiempos que los electorales. Y te quería preguntar por el cálculo que ustedes hicieron y que además daría que si mantenemos la cantidad, digamos, de bancas actuales, bueno, el equilibrio daría, por ejemplo, ¿qué cosas? ¿La Ciudad de Buenos Aires tendría que reducir? ¿Quiénes tendrían más importancia? Bien, lo que dice la ley es que hay que tener un diputado por cada 160.000 habitantes en la provincia. Lo primero que hace es agarrar la población en esa provincia, lo dividís por 161.000 y te da un número. Si el número, esto es como el vuelto también, si el número te da arriba de 0,5, entonces tenés que redondear para arriba. Entonces, suponete que te da 13,6, te tocarían 14 bancas. ¿No? Eso es la primera cuenta que haces. La segunda cuenta que haces es que el decreto, también hay algo que agregar, la legislación electoral es la legislación que está vigente desde que la sancionó el general Viñonen, que fue el último militar a cargo de la dictadura militar. Entonces no es una discusión que se dio en términos democráticos, sino que fue una imposición de la dictadura militar y que no ha cambiado desde entonces. Entonces el criterio que está es que lo toma de la NUCE, también el dictador que dio paso a la transición a la democracia, que llevó primero a Cámpora al gobierno y después a Perón, lo toma de la NUCE, decía que había que agregarle 3 bancas más a cada provincia y un mínimo de 5 bancas para tratar de que las provincias más chicas estén un poquitito más compensadas con las más grandes. Porque tenemos un país muy grande con distritos muy metropolitanos y otros distritos más bien rurales o más chicos en términos de población. Entonces, si vos aplicás esos criterios, la división poblacional y las 3 extra, entonces, por ejemplo, provincias como La Rioja, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego mantendrían las 5 que tienen hoy en día. Eso no cambiaría nada. Todo el resto del país crecería en cantidad de bancas y la única que perdería sería la Ciudad de Buenos Aires, que pasaría de 25 bancas a tener 22. ¿Por qué? Porque te viene arrastrando desde la NUCE una sobrerepresentación de la Ciudad de Buenos Aires en comparación a sus pares. Qué raro. Y de hecho... No, pensaba, el tema de la sobrerepresentación también en un punto habla de algunos otros criterios que deberían tener que ver con cómo hacemos para que el país esté poblado de una manera un poco más equitativa también, ¿no? Porque la sobrerepresentación a veces a la hora de las cuestiones que tienen que definirse por un voto, por 2 votos, ¿no? Hay algunas cosas que terminan estando como en un equilibrio medio finito, de si es justo o no justo. Exactamente. Ahí, bueno, eso es una discusión que tienen todos los países, ¿no? Si vas a tener esta discusión, por ejemplo, en Uruguay, vas a tener un problema muy parecido al que tiene Argentina. Tenés una concentración en el área metropolitana mucho mayor incluso que la nuestra. Si vas al departamento Montevideo, tiene un peso muy superior. O si vas a Chile, por ejemplo, la región metropolitana de Santiago tiene un peso poblacional muy superior a cualquier otro departamento o región en esos países. Argentina, por lo menos, lo que tiene es algunos otros pocos urbanos. Entonces tenés Córdoba, tenés Santa Fe. De hecho, hay un dato muy particular. Si vos aplicás el censo y lo que dice la legislación a la redistribución de bancas de la Cámara de Diputados, Córdoba deja de ser la 4ª provincia en términos de peso en la Cámara y pasa a ser la 2ª, o sea, está 10 bancas atrás. Bueno, Facundo, lo que vos contás, por supuesto, me imagino que habrá traído bastante interés por parte, sobre todo, de representantes de las provincias que ganarían, no tanto, me imagino, de los candidatos o los partidos que están más afincados en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, los que pierden bancas. Pero quería preguntarte, y al mismo tiempo un paréntesis para recomendar un gran newsletter que hace que se llama La Gente Vota, es un especialista en este tema de las elecciones, es, bueno, que si han tenido algún contacto, alguna comisión electoral, algo que se haya acercado para decir, che, esto nos interesa para desarrollar. No hemos tenido esa recepción, sí hubo mucha discusión pública del documento. De hecho, cuando lo sacamos a difusión entre el jueves y el viernes, varios medios cordobeses expresaron interés particular en levantar el informe, porque además sería también una victoria hasta moral, diría, porque ellos no solo pasarían a ser la 2ª provincia, sino que desplazarían la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Al cuarto lugar. Entonces hubo como mucho interés en eso, pero en términos de lo que sería la dirigencia política no la hubo. Sí creemos que sería una discusión importante para dar en algún momento, porque hace a nuestras reglas, a nuestro funcionamiento, y también es necesario dar esta discusión en democracia, ¿no? Que sea la democracia
democracia la que genera las reglas electorales que hacen funcionar la democracia y que no sea un resabio que queda de la dictadura militar. Bueno, a partir de la investigación y el trabajo hecho por ustedes y también colaborando desde aquí con el espacio de Bravo News, sembramos esa semillita a ver si se puede discutir dentro del Congreso todo esto que ustedes plantean para una mejor distribución de la democracia, ni más ni menos. Mirá vos, qué bueno que sería. Gracias, Facu. A ustedes por el contacto. Un abrazo, hasta la próxima. Igual.